be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Bueno, vamos a realizar un ejercicio de sólido rígido en 2D, el cual presenta el siguiente enunciado. Un operador aplica una fuerza F desconocida sobre el pedal desde el punto A. A raíz de ello, el resorte se deforma 1.5 pulgadas y en el punto B actúa una fuerza de 50 libras. Encuentre la magnitud de las reacciones del perno A y la magnitud de la fuerza aplicada. Bueno, para hacer este ejercicio primero tenemos que identificar pues cuáles son nuestras fuerzas y en sólidos podemos observar que estos tienen presentan ciertos accesorios. En este caso, en el punto B tenemos un eslabón el cual tiene una sola fuerza, esta dirección vendría siendo. Y en el punto A tenemos dos reacciones, una en X y una en Y. Listo, entonces pues debemos hallar la fuerza del resorte que tenemos acá. Y tenemos la deformación del resorte que es de 1.5. Listo, entonces calculemos la deformación. Tenemos que la fuerza del resorte va a ser igual a la constante por la deformación. Tenemos que la constante es de 20 libras sobre pulgada por la deformación, que en este caso es 1.5 pulgadas. Haciendo da un resultado de 30 libras. Pulgadas con pulgadas, 30 libras. Listo. Ahora, pues como no tenemos los valores de las fuerzas, vamos a buscarlas y resolviéndolas por las sumatorias de las ecuaciones. Aunque la sumatoria de fuerzas en X será igual a 0. Tenemos entonces cuáles son las fuerzas que actúan en X. Tenemos a X, sentido positivo, tenemos a FB y tenemos a la fuerza del resorte igual a 0 y tenemos nuestra ecuación 1. Tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos a F, que va en sentido de la Y negativa, más a Y, que viene siendo positivo, igual a 0, y esta es nuestra ecuación 2. De acá podemos despejar a X de la ecuación 1, tendríamos a X que va a ser igual a menos FB menos FR que vale menos 30 libras y el otro que vale 50 libras. Nos da que AX tiene un valor de menos 80. Es decir, que el sentido que tomamos no era el adecuado, era para este lado. Entonces lo reescribimos como AX igual a 80 libras con el sentido hacia acá. Listo. Ahora pues aquí podemos despejar que
AY va a ser igual a F. Hacemos la sumatoria de momentos en A igual a 0, y para ello debemos conocer cuáles son las direcciones de estos. Entonces tenemos fuerza F, punto de observación que es A. Vamos a hacer momento en A porque aquí es donde convergen más fuerzas y al hacer momento allí se anulan. Hacemos la proyección acá del punto F para que haya un punto de aplicación y tenemos que el momento que se hace allí en este sentido. Por lo tanto, cuando en la regla de la mano derecha se gira hacia la izquierda, el momento es positivo. Entonces tenemos que F va a tener un valor positivo y la distancia o el brazo va a ser perpendicular a la fuerza. En este caso va a ser las 5 pulgadas. Hacemos el segundo. Fuerza FB, el punto de aplicación. Tenemos el punto A, que es donde estamos haciendo momento, que es el punto de observación. Y hacemos lo mismo. Paramos en FB, regla la mano derecha y vemos que el momento es negativo. Y hacemos lo mismo para la fuerza del resorte. Punto de aplicación. Punto A, que es el punto de observación. Y tenemos R, hacemos el mismo procedimiento y nos da negativo también. Entonces, la distancia de la fuerza del resorte va a ser 1 pulgada y la de FB va a ser de 2.5 pulgadas. Bueno, entonces tenemos F, tenemos la fuerza del resorte que es multiplicada por 1 pulgada menos FB 2.5, y esta es nuestra ecuación 3. Entonces de la ecuación 3 despejamos F. Tenemos entonces que F va a ser igual, esto pasa de aquel lado de la igualdad y tenemos que reemplazarlo por los valores. Tenemos que FB tiene un valor de 50 libras por 2.5 más FR, que nos dio un valor de 30 libras por la distancia, que es de 1 pulgada. Todo esto sobre 5. Con esto se van y tenemos que esto nos da un valor de 50 por 2.5 más 30 por 1. Valor de 31. F igual a 31. Como sabemos que la fórmula que habíamos hecho acá, que AY era igual a F, sabemos que AY tiene el valor de 31 libras también.
Listo. Ahora en un inicio, cuando les leí el enunciado, nos pedían la magnitud de la fuerza en el momento A. Entonces, magnitud en el momento A va a ser igual a la A viene siendo X más Y, AX más AY. Entonces tenemos AX que nos dio un valor de 80 al cuadrado más 31 al cuadrado. Eso nos da un resultado de 85.80. Y así concluimos el ejercicio. Bueno, ahora en esta ocasión nos encontramos para hacer un ejercicio de equilibrio de un sólido rígido en 2D, el cual tiene el siguiente enunciado. El cilindro hidráulico CF, que ejerce un control parcial de la posición de la varilla DE, se ha fijado en la posición mostrada. El elemento BD está conectado al vástago vertical mediante un perno. Si se sabe que P es igual a 2000 newton y tenemos un ángulo θ de 75 grados. Se tiene que encontrar la reacción en C y la fuerza sobre el eslabón de BA. Bueno, sabemos que tenemos un perno en el punto C, el cual nos permite dos movimientos, uno en el Y y uno en X. Y en el eslabón que nos permite un movimiento, que vendría siendo F A B. Listo, ahora procedemos a sacar las componentes de P. Como tenemos que son unas fuerzas inclinadas, pues debemos sacarle las componentes tanto en X como en Y. Para esto pintamos el planito cartesiano. Tenemos que este viene siendo el mismo eje X y BX y BY. Listo, entonces tenemos el triángulo, tenemos aquí el ángulo de 75 grados. Entonces hacemos el diámetro. Tenemos P que vale 2000 newton, tenemos Px y Py y un valor de un ángulo de 75. Entonces tenemos que seno de 75 va a ser igual Py sobre 2000. Despejamos eso, tenemos que Py va a ser igual a seno de 75 por 2000. Para saber cuál es el sentido, el signo que le vamos a dar, tenemos este planito cartesiano. Para acá tenemos la X positiva y Y negativa. Entonces tenemos que para X va a ser positivo y para Y va a ser negativo porque se dirige hacia abajo. Practicamos ahora. Px va a ser igual al coseno de 75 por los 2000 newton.
Px es igual a 517,64. Ahora vamos a hacer la componente para FAB. Para hacer estas componentes, pues tenemos que hacer una relación de triángulos, puesto que también debemos sacar las componentes. Tenemos FABX, acá tendríamos FABY. Entonces tendríamos el triángulo de la siguiente forma. Triángulo grande y un triángulo pequeño. En el triángulo pequeño aquí tendríamos el ángulo alfa. Tenemos aquí FABY, acá tenemos FABX, una distancia de 45 milímetros, acá de 200 milímetros, y la hipotenusa no la conocemos, entonces aplicamos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 45 al cuadrado. Eso nos da un valor de 205. Listo, aplicamos entonces seno de alfa va a ser igual a FABY sobre FAB, va a ser igual a 200 sobre 205. Al despejar FABY tenemos que va a ser igual a 200 sobre 205 por FAB. Y hacemos lo mismo con coseno para calcular la de X. FABX sobre FAB, que va a ser igual a 45 sobre 205. Acá tendríamos la respuesta de FABX, que va a ser igual entonces a 45 sobre 205, que multiplica a FAB. Listo. Para saber el signo que se le va a dar, hacemos el punto cartesiano que tenemos aquí ya. Tenemos que es negativo para los dos ejes, para X y Y. Negativo y Y negativo. Teniendo esto, podemos realizar las sumatorias de la fuerza. Sumatoria. Tenemos entonces sumatoria de X va a ser igual a nuestras componentes en X. Tenemos Px que nos dio 517,64 newton positivo, más Cx menos menos 45 sobre 205, que multiplica a FAB. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y aquí tenemos PY que es negativa. Vamos a empezar por acá. FABY es negativa. FABY me da 200 menos 200 sobre 205, que multiplica a FAB.
más CY menos PY, que me dio un valor de 1931.85 igual a 0. Y esta es nuestra opción 2. Vamos a realizar momentos en el punto C, luego que ya tenemos dos líneas de acción de fuerza que convergen en ese punto, por lo tanto se cancelan y facilitan realizar allí momentos. Entonces, se hace igual a 0. Pero al llegar aquí se hace un poco complejo sacar el brazo de la fuerza, puesto que es muy difícil conocer la distancia perpendicular que hay entre la fuerza AB y el punto C, lo mismo para P. Por lo tanto, aquí se aplica el teorema de Varignon y se sacan las componentes de la fuerza. Entonces, tenemos que dibujar nuevamente. Tenemos nuestro punto C. Punto B y punto D. P. Tenemos que esta distancia de aquí es de 175 milímetros, o en su defecto, pasando la metro, quedaría por 10 a la menos 3. Y esta distancia de 100 metros. Tenemos que el ángulo que se forma aquí es de 20 grados. Al igual que este de acá. Tenemos fuerza de AB y tenemos aquí la fuerza de P. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que sacarle las componentes nuevamente, componentes en X y componentes en Y. Esta sería nuestro PY, esta sería PX y PY. Entonces, para P tenemos que la distancia del brazo es la perpendicular a la fuerza. En este caso, si tenemos PX aquí, la perpendicular vendría siendo este valor de aquí, vendría siendo de X. Y para Y, que es esta de aquí, tendría el valor de BY. Para la fuerza FAB tenemos componentes en X y componentes en Y. FA, BY y BY. Hacemos lo mismo. Tenemos que la fuerza Y va hacia abajo, entonces la perpendicular vendría siendo esta, vendría siendo la distancia de Y la de X viene siendo esta de acá. Listo, ahora realizamos la relación de triángulos. Tenemos primer triángulo, vamos a trabajar con este de aquí. Ángulo de 20 grados. Tenemos de X.
hipotenusa que tiene un valor de 100 por 10 a la menos 3 metros. Entonces tenemos que seno de 20 va a ser igual, puesto que viene siendo que saldrá ABX sobre los 100 10 a la menos 3 metros. Despejamos de ABX, va a ser igual entonces a seno de 20 multiplica 100 por 10 elevado a la menos 3, da un valor de 0.034 metros. Coseno de 20 va a ser igual a de A B Y sobre 100. Vamos a hacer el resultado directamente acá. Coseno de 20 multiplica a 100 por 10 elevado a la menos 3. Nos da un valor de A B Y de 0.094. Listo, ahora procedemos a hallar lo mismo para el triángulo de P. Tenemos distancia de PY, la distancia de PX, y tenemos que la hipotenusa tiene un valor de 175 por 10 a la menos 3 metros. Hacemos lo mismo, seno de 20 va a ser igual a de PX sobre 175 por 10 a la menos 3 metros. De PX es igual a un valor de 0.059 y coseno de 20 será igual de PY sobre 175 por 10 a la menos 3. De PY será igual a 0.16. Listo. Bueno, ya luego de haber obtenido estos valores ya es más fácil hacer los diagramas de momento para conocer cuál es el signo que tienen estos. Tenemos el punto C, que es el punto de observación, aquí tendremos el punto de aplicación y tenemos la fuerza de ABX. Vemos que el comportamiento de este es en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo, hacia la izquierda. Listo. Ahora vamos a hacer los de los punto C, punto de aplicación y allí.
Px que también es negativo, y por lo tanto también podemos observar que el de y cuando va hacia C también es negativo. Entonces tenemos que tenemos entonces ahora que hacer la sumatoria de momentos. Entonces tenemos para f de x, tenemos que viene siendo 45 sobre 205 f a b, que multiplica a 0.034 metros menos FABY, que nos da 200 sobre 205 multiplica FAB, y a su vez por la distancia, que viene siendo 0.094 metros menos el momento que nos dio en Px, que fue de 1961,64 newton multiplicado por la distancia en x, que nos dio 0.060 metros menos que nos dio en x, en y, perdón, que fue de 517.64 minutos, que multiplica a 0,1644. Listo, como tenemos todo en función de f a b, sacamos el factor común y mandamos a dividir estas dos componentes. Entonces tenemos que f a b va a ser igual